El día de hoy continuamos hablando acerca del fruto del Espíritu y esta es la tercera parte que vamos a estar hablando con respecto al tema. Así que si no has escuchado las dos partes que estuvimos compartiendo hace una semana y hace prácticamente 3 semanas, porque interrumpimos por ahí la serie por tener a un invitado muy especial. Así que te invito a navegar por ahí en nuestras redes sociales para que tú puedas buscar los contenidos que son del fruto del Espíritu y puedas tener una referencia más amplia con respecto a lo que estamos hablando sobre el tema. Recuerden, estamos teniendo nuestra base bíblica en Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 22 al 23. Y dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Les recuerdo que estamos haciendo como una división de este pasaje y lo estamos dividiendo en 3 partes. Los primeros 3 o las primeras 3 virtudes, que son esta armonía perfecta con Dios, que son dones, no son virtudes, son dones. Y estuvimos hablando del amor, del gozo y de la paz. Luego vienen estas otras 3 que son virtudes, que son la armonía con otras personas, y es la paciencia, la benignidad, que se trata de la amabilidad, y la bondad, que es hacer el bien. Y por último tenemos la armonía con nosotros mismos, el carácter, nuestros hábitos, que tienen que ver con la fe, con la mansedumbre, que es la humildad, y la templanza con el dominio propio. En esta ocasión nos vamos a estar concentrando en la paciencia, en la benignidad y en la bondad. Así que abróchate el cinturón, está listo, prepárate. Creo que Dios va a hablar a nuestras vidas de manera muy puntual, porque personalmente creo que son virtudes que debemos desarrollar, que son muy puntuales para estos momentos en los que vivimos de confinamiento. Las relaciones se han visto afectadas, ya sean las paternales, las matrimoniales, las familiares, las laborales, en función de todas las relaciones que tenemos se han visto modificadas. Así que creo que particularmente el día de hoy podremos encontrar mucha sabiduría, mucha paz, mucha palabra de Dios para venir a edificar nuestras vidas en esta parte que estaremos llevando en esta mañana. Vamos a comenzar con la paciencia. Recuerden, estaremos viendo la paciencia, la benignidad y la bondad, que son virtudes que se desarrollan en función de nuestras relaciones con las personas que están a nuestro alrededor. Muy bien. Paciencia, comenzamos. ¿Qué sucedería? Ponte a pensar si nos negáramos a permitir que el comportamiento de los demás arruine nuestra vida. Te lo vuelvo a preguntar y quiero que prestes mucha atención, por favor. Quiero que esta mañana o en este momento, en el momento en que tú estés viendo o escuchando esta transmisión, ya sea que lo hagas de forma diferida, hagamos un análisis muy puntual, hagamos un análisis muy honesto de nuestra conciencia y de pronto nosotros entendamos que tenemos o veamos con un ojo crítico nuestro propio comportamiento, y entonces podamos emitir un juicio al respecto. De nuevo les digo, ¿qué sucedería si nos negáramos a permitir que el comportamiento de los demás arruine nuestra vida? Te voy a ser muy honesto. Yo tengo muy poca paciencia y por lo general tengo más poca paciencia cuando estamos en el tráfico. Y muchas personas tienen una manera muy peculiar de manejar, particularmente los camioneros. No sé si viste un meme de un camionero que de pronto un señor muy enojado se subió, ¿verdad? Me pareció muy gracioso, pero la verdad es que no era gracioso. El señor muy desesperado, frustrado, va y le pone unas cachetadas a este chofer del camión. Espero que ningún chofer de camión nos esté viendo, y si nos está viendo, ponle ahí, no sé, dile: el Señor te va a hablar en esta mañana. De pronto todos nos desesperamos en el tráfico, algo ocurre, alguna situación que está fuera de nuestro control hace que nuestro comportamiento no sea el mejor, el más adecuado, el más paciente en ese sentido. Te vuelvo a hacer la pregunta porque me parece muy puntual e importante que nosotros hagamos este análisis de conciencia y podamos responder al respecto.
¿Qué sucedería si nos negáramos a permitir que el comportamiento de los demás arruine nuestra vida? Estoy plenamente convencido de que tendríamos días más felices y satisfactorios. Por eso quiero compartir lo siguiente. Hay una palabra muy interesante que se asocia a la palabra paciencia y es upumone. No conozco la traducción porque no sé ni de griego ni de arameo, son simple y sencillamente traducciones que sí reconozco, pero en cuanto al lenguaje no tengo la referencia para darte una pronunciación correcta. La palabra es upumone, tal cual se escribe, upumone. Tiene un significado que solemos asociar a la paciencia. Muy bien, ¿qué significa la palabra upumone? Significa perseverar, significa permanecer bajo, significa soportar. Se refiere a la cualidad del carácter, ojo acá, que no le permite a uno rendirse ante las circunstancias o sucumbir ante las pruebas. Mucho ojo acá. Es una cualidad del carácter que no nos permite rendirnos frente a los desafíos de la vida. Hay otra definición de upumone que está estrechamente relacionada a la esperanza. Y hay otra palabra muy interesante que es longanimidad. Longanimidad. Te lo vuelvo a decir, longanimidad. Si nosotros dividimos la palabra longanimidad, significa largura de ánimo. Y hay algo muy interesante en esto, porque el día de hoy tú y yo necesitamos largura de ánimo. Definitivamente. La palabra de Dios inspira nuestras vidas, nuestro corazón, pero la esencia del ser humano tiende a de pronto desesperarse, a caer en frustración, desánimo, a de estar desconsolados. La palabra de Dios asocia esta palabra que es de nuevo la paciencia con la longanimidad, con la largura de ánimo. Vamos a ser muy honestos y cuando estamos nosotros entusiasmados, cuando tenemos ánimo, nuestro comportamiento es el ideal, es el correcto. De pronto las situaciones externas, las circunstancias, las personas externas, cuando tenemos un buen día, cuando hemos recibido buenas noticias, cuando estamos entusiasmados, felices, contentos, cuando estamos animados, bueno, de pronto no afectan, al igual que si tú y yo tenemos ansiedad y desesperación, estaremos de acuerdo en esto. Por lo tanto, la longanimidad se asocia a la palabra paciencia, que es largura de ánimo. Creo fielmente, con todo el corazón, firmemente, que el día de hoy necesitamos largura de ánimo. Hay muchas personas el día de hoy con mucha incertidumbre alrededor de todos los factores que están afectando la situación por la que vivimos. Algunos de nosotros ya tenemos ahí problemas de carácter, con algunos malos hábitos, pero la palabra de Dios de nuevo es puntual a nuestros corazones y nos dice: el fruto del Espíritu trae paciencia sobre el corazón, paciencia sobre el Espíritu, paciencia sobre el alma. Podemos encontrar en Proverbios en el capítulo 19, versículo 11, si tú tienes tu Biblia por ahí, puedes ir a abrirla en Proverbios capítulo 19, versículo 11. Te doy unos minutos, unos segundos, no unos minutos, para que tú vayas a tu Biblia, si la tienes ahí, la abras, tu dispositivo, lo que estés utilizando, y vayamos a Proverbios en el capítulo 19, en el verso 11. Proverbios 19:11 dice lo siguiente, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, puede tener una diferencia con la que tú tengas ahí en casa, pero no importa, subráyala, haz ahí alguna anotación que sé que te va a bendecir en otra ocasión, así que por ahí haz una anotación, o si tú tienes tus notas, bueno, pues en mejor oportunidad, de buena hora. Proverbios 19:11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente, de nuevo te lo digo, el buen juicio hace al hombre paciente. Te lo vuelvo a decir una vez más. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. De nuevo te lo digo. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos de nosotros nos gusta pasar por alto las ofensas? Vamos a ser honestos, de pronto nos sale el apellido, ¿verdad? Y Dios mío, porque se nos endemonia, se nos pone difícil la cosa.
y ni quien nos pueda parar. De pronto abrimos la boca como si no hubiera un mañana, decimos cosas que no queremos decir, otras tantas que no sentimos que en el momento, porque somos muy bocones, las estamos diciendo. Pero el pasaje nos da una enseñanza muy profunda. El buen juicio hace al hombre paciente. Aquellos que no somos pacientes no tenemos buen juicio. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Creo que es momento muy oportuno, específicamente en los matrimonios, y más puntualmente de pronto en matrimonios jóvenes, en relaciones familiares, en relaciones laborales, que tú y yo tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que el fruto se manifieste sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, específicamente la paciencia, y tú y yo podamos pasar por alto la ofensa. Qué importante es pasar por alto la ofensa. Muchos de nosotros fallamos en este punto, pero rotundamente. Cuando la palabra de Dios es muy puntual, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Hace un momento te decía que la palabra paciencia se asocia a una palabra que es upumone, pero también la Biblia asocia la paciencia a otra palabra muy interesante que es macrotumia. Macrotumia es una palabra más importante que la que acabamos de ver. Macrotumia es la palabra que se está utilizando en este pasaje de Gálatas 5:22. Ahora, ¿por qué es tan importante este pasaje? Te lo voy a decir. La paciencia macrotumia que nos provee el Espíritu Santo es inspirada y nace de la misericordia. La palabra macrotumia viene nace, se inspira en la misericordia. Es inspirada, nace en la misericordia. La paciencia viene en este pasaje, en el fruto del Espíritu, de la misericordia. ¿Cuánta misericordia se está manifestando el día de hoy en nuestras vidas? Dios tiene misericordia de nosotros y por eso muestra en todo momento su paciencia. La paciencia macrotumia no condena, y esa es una prueba de la presencia y el poder de nuestro Dios en nuestras vidas. Te lo vuelvo a decir, la paciencia macrotumia no condena, y es una prueba de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Lo opuesto a la macrotumia es la longanimidad para con los demás, inspirada por la misericordia. Sería juzgar, condenar, tomar venganza. Lo opuesto a la macrotumia, te lo vuelvo a decir, es juzgar, es condenar, es tomar venganza. Me preocupa mucho esto porque el día de hoy como que tenemos un comportamiento sumamente disperso. Tenemos, creo, un comportamiento más irritable definitivamente. Las condiciones, las circunstancias, las situaciones, creo que la estructura mental ha cambiado definitivamente, y hoy más que nunca necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque hay ciertas cuestiones que tú y yo no podemos dejar pasar. Hay situaciones que tú y yo incluso no podemos dejar en nuestras propias fuerzas, que es cuando el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas. Y entonces podemos tener una mente, un corazón renovado. Quiero compartirte la primera carta de Pedro en el capítulo 3 y estaremos concentrándonos en el verso 8 y 9. Primera carta de Pedro, capítulo 3, estaremos concentrándonos en el verso 8 al 9. Primera carta de Pedro, de nuevo, capítulo 3, verso 8 al 9, nos dice: finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. Y luego utiliza esta parte que dice: misericordiosos y amables, no devolviendo mal por bien ni maldición,
por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendiciones. A ver, ¿cómo está la dinámica de nuestra casa? ¿Cómo anda la dinámica de nuestro trabajo? ¿Cómo anda la dinámica personal, familiar? ¿Cómo anda esa dinámica? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos como nos dice Pedro? De pronto piensa en tu familia, de pronto piensa en las relaciones que están alrededor de las personas que te rodean y son las más próximas. En este momento yo me voy a hacer un autoanálisis muy profundo y voy a pensar en las personas que están a mi alrededor. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar, para que heredaseis bendición. La palabra paciencia, la macrotrumia, proviene de la misericordia. La misericordia debería de ser una cualidad, una característica, una virtud del carácter de los creyentes, pero por definición tendríamos que de alguna manera tener un comportamiento diferente. El Espíritu Santo produce esto en el corazón. Y en la medida en que tú y yo buscamos la dirección del Espíritu Santo, es la medida en que la influencia de Dios sobre nuestras vidas se ve manifestada. Si tú y yo el día de hoy no tenemos misericordia por las personas, por los dirigentes, por los políticos, por los del trabajo, por la familia, si la misericordia no se está manifestando en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo no está haciendo su obra. Pero no porque el Espíritu Santo no lo haga, sino porque tú y yo no estamos dejando que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Una de las palabras que asocia es la venganza. Quítate la venganza. ¿En cuántos de nosotros está la palabra venganza? ¿Cuántos de nosotros tenemos de pronto esta palabrita en nuestra mente y en nuestro corazón? Queremos vengarnos, queremos que las personas que nos hacen mal también sufran. La misericordia, la paciencia no se está manifestando en nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mira, este es uno de los pasajes con los que yo creo que personalmente batallo muchísimo. Este pasaje llegó en un momento de mi vida donde estaba muy frustrado, estaba sumamente enojado. Este pasaje llegó cuando estaba con mucho coraje en el corazón. Y déjame decirte algo, que es, creo, una tendencia que por lo menos tenemos en esta generación. Cuando estamos frustrados y muy enojados, muchos de nosotros queremos en cierto momento dejar a Dios, dejar la enseñanza, dejar lo que la Biblia nos enseña. Muchos de nosotros queremos dejar nuestra lámpara que alumbra nuestro camino para seguir otro camino. Y te lo digo porque he estado en consejería con muchas personas que de pronto cuando les va mal, como que transfieren todas sus emociones negativas hacia Dios. Y lo primero que piensan es en alejarse de Dios. Hay mucha gente el día de hoy que está pensando en alejarse de Dios debido a las circunstancias en las que nos estamos encontrando. Yo tengo mucha expectativa de ver cuánta gente va a regresar a nuestra iglesia. Hay personas que han abandonado la fe durante este periodo que hemos tenido de prueba. Hay gente que ha afianzado su fe. Hay gente, como sé que muchos de los que están aquí están escuchando estas palabras, que siguen firmes y constantes. Estoy plenamente convencido de que aquí los voy a ver el primer día que tengamos nuestra reunión, pero hay muchas personas que han abandonado la fe debido a las circunstancias. Bueno, yo estaba en ese momento de la vida muy frustrado diciendo, bueno, ¿para qué he hecho las cosas bien por tanto tiempo?
Ahora sí voy a hacer las cosas mal para que vean, yo también sé, tengo los pensamientos, sé qué hacer, cómo actuar. No quiero que piensen que soy tonto o dejado, porque no lo soy. Tenía esa actitud de venganza en el corazón y de pronto mi papá se acerca y me dice, porque me veía muy frustrado: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mira, la paciencia es como un banco. Y cada oportunidad que tú tienes de mostrarte paciente frente a las circunstancias y las personas desafiantes de la vida, es como si tú estuvieses depositando un peso, 15, 20, algún crédito en tu cuenta de banco de la paciencia. Y la paciencia rinde su fruto positivo. Muchos de nosotros nos desesperamos. Muchos de nosotros caemos en la trampa de desesperarnos y ya no seguir por ese camino. Muchos de nosotros hemos abandonado el camino de la paciencia. Quiero animarlos a todos los que nos están escuchando. Me gustaría decírtelo con la autoridad que me lo dijo ese día mi padre, que cambió mi perspectiva totalmente. No me gustó, pero dije, claro que lo voy a hacer. En el momento estaba sumamente frustrado y no entendía, pero yo sabía que la palabra de Dios era oportuna para mi corazón. Tal vez tú estás viviendo este momento, estás tan frustrado y desesperado que ninguna palabra te satisface el alma y el corazón. Pero la palabra de Dios sigue siendo tan cortante como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y el corazón y produce una nueva mentalidad, produce un espíritu diferente, produce algo nuevo en nuestra alma. Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer pues el bien, porque a su tiempo segaremos. Veremos el fruto de la paciencia, pero eso ocurre solamente si no desmayamos. Te lo vuelvo a decir una vez más, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La paciencia tendrá un fruto enorme en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y entonces segaremos cosas buenas. Entonces retiraremos del banco con esos intereses que la paciencia produce en el banco de Dios, en el banco de la paciencia. Y entonces veremos muchas cosas buenas a nuestro alrededor. Pero eso ocurre solamente si no desmayamos. La segunda palabra que quiero compartir contigo, recuerden, es amor, gozo y paz, que son dones de Dios. Ahora estamos viendo la paciencia y ahora nos toca la benignidad. La benignidad viene de una palabra que es crestotes o crestotes. Mi pronunciación es sumamente mala, pero significa tierna preocupación por los demás. Y agárrate, porque esta sí está buena, como todas las demás. Benignidad. La benignidad es la tierna preocupación por los demás. Te lo vuelvo a decir, porque me parece sumamente importante, La benignidad es la tierna preocupación por los demás. Te lo digo una última vez porque me parece sobresaliente que tú y yo entendamos el término en esta perspectiva. La benignidad es la tierna preocupación por los demás. Es el genuino deseo del creyente de tratar a los demás con dulzura, así como el Señor nos trata a cada uno de nosotros. El Señor nos trata con dulzura. La benignidad también es un corazón tierno y es un espíritu que cuida. Bueno, quiero hacerles aquí una pregunta a todos los casados, a todos los que tienen una pareja, a todos los que están ahí en casa. ¿Estamos tratando con benignidad a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos? Mira, a algunos de ustedes les ha tocado, porque no todos tienen hijos pequeños, esta nueva normalidad, esta dinámica de las clases en casa.
Y yo creo que muchos de los que están dando clases en casa, los que están al pendiente de la educación de sus hijos en casa, ahora podemos agradecer a los maestros toda la paciencia que tienen ellos con nuestros hijos. Ahora, ¿puedes imaginar que tal vez tus hijos son muy inquietos? Puedes imaginar que ese maestro, esa maestra tiene que lidiar con 20, 30, 25, 35 niños al mismo tiempo. Imagínate la mente, cómo terminan el día, la paciencia de ellos. Tiene que ser una paciencia sumamente extendida. Ahora te hago la misma cuestión. Benignidad, preocupación por los demás. Una preocupación tierna. ¿Cómo estás tratando a tu esposo y a tu esposa, a tus hijos? ¿Con una tierna preocupación? ¿O ya los quieres ahorcar? ¿O ya quieres que se regresen a la escuela? ¿Quieres ver cómo se les hace? ¿Cómo estamos en nuestra dinámica familiar? ¿Qué está pasando con nuestras relaciones? Benignidad. ¿Estamos tratando con dulzura a nuestro esposo o a nuestra esposa? Si tienes a tu esposo o a tu esposa ahí cerca, puedes sonreírle así, voltear a un lado y decirle: amor, te amo con toda la dulzura y la ternura de mi corazón. ¿Te lo creería? Si tus hijos de pronto les dices: mijo, ay, qué bonito es darte clases, qué dulces son, qué tierna es la educación en casa. ¿Cómo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Definitivamente. ¿Cómo necesitan los matrimonios el día de hoy tratarse con tierna dulzura, con benignidad? ¿Cómo necesitan las relaciones matrimoniales, las relaciones personales, las relaciones paternales, sustentarse en la ternura y en la dulzura? ¿Cómo les estamos hablando a las personas que están a nuestro alrededor? Yo soy honesto con ustedes y yo estoy fallando en este punto. Yo honestamente necesito desesperadamente la ayuda del Espíritu Santo en mi vida. Definitivamente, es una necesidad muy profunda que yo tengo en la mente y en el corazón. Definitivamente. Oseas capítulo 11, versículo 4 nos dice: con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. La palabra de Dios es puntual y dice: con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas humanas, con esa demostración tierna, dulce. Si hay algo que Dios hace, por lo menos personalmente, es una perspectiva que yo tengo, que Dios siempre me trata con tierna dulzura, que Él me abraza en los momentos difíciles, que Él se muestra como un Padre cuidadoso en mi vida, que de pronto puedo sentir el calor de su Espíritu Santo, la presencia de Dios que me abraza y me dice, me conforta: todo va a estar bien, hijo. Así nos atrae a Dios con ternura y con dulzura hacia Él. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, nos dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros. Escucha, porque Pablo les está diciendo: tan grande es mi afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mira, creo que las madres manifiestan de forma muy dulce la benignidad hacia sus hijos. Mi madre es una mujer extraordinaria. De pronto, si tú sigues las transmisiones, sabes que siempre estoy
bromeando alrededor de la dinámica que tuve con mi madre, porque fue estricta, porque de pronto me daba con la vara, ¿verdad?, cuando no hacía lo correcto. Pero es una mujer extraordinaria, aunque de pronto utilizó esas experiencias para reírme de eso. Y yo agradezco a Dios por la madre que yo tengo. Ustedes que me conocen saben que tengo una lesión medular debido a un accidente automovilístico. Y mi madre pues es la que más cerca ha estado durante este periodo de tiempo que he estado en la silla de ruedas, y es la que pues me ha ayudado, y se los he dicho en muchas ocasiones, me ha dado la vida en un par de veces. Cuando me faltaba el aire, me reanimó prácticamente. Y yo le agradezco a Dios por ese amor tan profundo que ella ha puesto por sus hijos, por su esposo, por su casa, por su familia, por sus padres. Puedo ver cómo la benignidad se manifiesta, la benignidad de Dios se manifiesta en esa mujer. En una ocasión estaba pasando por una situación muy desfavorable físicamente, estaba muy enfermo. Y mi madre me estaba atendiendo, estaba con un rostro muy cansado, estaba muy fastidiado por la situación que estaba viviendo. Y de pronto mi madre me dice: "Ay, hijo, no sabes qué daría yo por estar en tu lugar". La verdad es que fue una de las manifestaciones de amor más tierno y dulce que yo pude experimentar. De decir, ¿cómo una madre preferiría el dolor, soportarlo en carne propia, en lugar de que alguien que ama lo sufra? Fue lo mismo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él no quería que tú y yo sufriéramos. Él no quería que tú y yo viviéramos en condenación eterna. Él vino a morir por nosotros para darnos vida eterna. Él sí se puso, Él sí pudo ponerse en nuestro lugar y sufrir todo lo que nosotros tendríamos o mereceríamos cuando Él no lo merecía, para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Eso es la benignidad, la preocupación, una preocupación tierna y dulce por las personas que están a nuestro alrededor. De nuevo, les comparto 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, pero muy queridos. Quiero terminar con la bondad. Y la bondad viene de una palabra que no sé, conozco la pronunciación en griego, pero es agatosune, que viene de una raíz que significa ser útil y servicial. Bondad significa ser útil y servicial. Útil y servicial. Creo que es una de las bondades que por lo menos yo valoro mucho, el ser útil y servicial. Ser útiles y serviciales nos abren las puertas, pero increíblemente. No hay cosa peor que yo pueda, que me saque de mis casillas, que una persona que se muestra inútil. Alguien que no es servicial. De pronto vemos a una persona por ahí sentada viendo una circunstancia compleja y difícil y no se acomide a ayudar. Es algo bien frustrante de ver. La bondad tiene que ver con ser útiles y serviciales. Es una parte importante del carácter que Dios forma a través de su Espíritu en nuestras vidas. Involucra un carácter enérgico. Ojo acá, porque esta es una palabra que nosotros tenemos que entender y que nos quede bien grabada en la mente y en el corazón. La bondad es una perspectiva enérgica del carácter que se expresa de forma activa. Es decir, la bondad no es aquellos que van por la vida como amor y paz, son muy tranquilillos ahí, son unos panes de Dios. No. La bondad es enérgica. La bondad es acción, la bondad es ser útil, la bondad es ser servicial. No evita la represión de las palabras duras para causar bien a los demás.
Te lo vuelvo a decir, no evita la represión o la reprensión de las palabras duras para causar el bien de los demás. Cuando tú estás corrigiendo a un hijo, aunque lo estés regañando, estás siendo bondadoso con él. Porque la bondad no es ser así muy reservado en las palabras. La bondad es ser enérgico. Cuando las palabras duras causan un bien en los demás. Qué interesante, porque de pronto malinterpretamos ciertos conceptos que son sumamente importantes. La bondad es una fuerza activa, es energía. La bondad es acción. La bondad es servicio. La bondad es ser útil. Las personas bondadosas se muestran con un trato a las personas necesitadas, especialmente a los pobres, a los enfermos, a los niños, a algunos drogadictos, a algunos caídos, muchas veces por culpa de otras personas. La bondad está estrechamente relacionado con la justicia y el amor. Te lo digo por última o por segunda ocasión. La bondad está estrechamente relacionada con la justicia y el amor. Te lo vuelvo a decir, porque tenemos un concepto de pronto muy equivocado con respecto a la bondad. La bondad es esa energía, es esa percepción enérgica del carácter que hace justicia y trae amor. Santiago capítulo 1, versículo 27 nos dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Te vuelvo a leer Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Qué increíble oración acabamos de leer. Familia de Comunidad Capital, con toda mi alma y con todo mi corazón espero que la bondad se esté manifestando en tu vida. Porque la bondad es esa justicia y ese amor que hace que el mundo no te corrompa, que no te hagas parte de las estadísticas, que no te hagas parte de la tendencia, que no te hagas parte del montón, de la bola, que no seas parte de la gente normal, sino que seas útil y servicial en todo lo que hagas. Familia, necesitamos ser útiles y serviciales con nuestros parientes, con las personas que están a nuestro alrededor. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice lo siguiente: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Quiero terminar con esta declaración que me parece sumamente importante que tú y yo la tengamos muy grabada en la mente y en el corazón. Tú y yo no podemos permitir que el mundo nos corrompa en este momento. La bondad produce servicio, produce justicia y amor para que el mundo no nos corrompa. Ya se te ha declarado lo que es bueno, dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ya se te ha dicho lo que se espera o lo que espera de ti el Señor. Practicar la justicia, es decir, la bondad, amar la misericordia, que tiene que ver con esta benignidad, y humillarte ante tu Dios. Hemos sido salvos para hacer buenas obras. Las obras no justifican al hombre, pero los salvos sí tienen obras, porque el Espíritu Santo está en sus vidas. Las obras no nos van a salvar, mas sin embargo uno de los frutos del Espíritu en la vida del creyente es que el creyente es útil, servicial, tiene obras. No solamente somos buenos, sino que somos llamados a servir a los demás. Hoy creo que más que nunca necesitamos que la presencia de Dios venga a nuestras vidas.
Hoy como nunca necesitamos que el Espíritu Santo de Dios se manifieste con este fruto que trae del Espíritu, y que la paciencia, que la benignidad y que la bondad sean parte de nuestra vida, sean parte de la esencia de nuestra iglesia, sean parte y esencia de nuestra familia, de nuestra comunidad. Como nunca necesitamos desesperadamente que el Espíritu Santo venga a hacer la obra en nuestras vidas. Necesitamos cada día más del Espíritu de Dios. Necesitamos buscar propositivamente, buscar enérgicamente la dirección de Dios. Como nunca nuestra familia, nuestros padres, nuestro esposo, nuestra esposa lo necesita. Iglesia, este es el momento de voltear a ver a Dios y pedirle que la paciencia, que la benignidad y que la bondad sean parte de nuestro carácter. Quiero invitarte a hacer una oración. Padre, hemos escuchado tu palabra el día de hoy, Dios. Tu palabra es viva, es eficaz, Dios. Tu palabra produce algo nuevo en la mente y en el corazón. Tu palabra, Señor, siempre es oportuna en nuestras vidas, Dios. Las dinámicas familiares, las relaciones, Dios, se han visto afectadas debido a los factores externos que el día de hoy experimentamos, Dios. En algunos de los casos han sacado lo mejor de nosotros, pero en algunos de los otros casos ha sacado lo peor de nosotros, Dios. En los casos en los que se ha sacado lo peor de nosotros a raíz de este confinamiento, de esta cuarentena, de esta situación de incertidumbre que pasamos el día de hoy, Dios, quiero pedirte que la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste sobre nosotros, Dios. Que tu Espíritu Santo forme algo nuevo en la mente y en el corazón. Que tú vayas hasta ahí donde están, que los abraces, Dios. Quiero pedirte un favor, ¿por qué no abrazas un momento a tu familia, a tus hijos, a tu esposa? Padre, que la dinámica familiar cambie porque el fruto del Espíritu está en esa casa. Que los hijos, que la familia de esta casa, Señor, sea manifiesto el fruto del Espíritu, Dios. Que nunca les falte el amor, el gozo y la paz que provienen de ti, Dios. Pero que en las relaciones personales jamás les falte la paciencia, la benignidad y la bondad, Dios. Que sean características del carácter que están en todo momento en el hogar, Dios. Que la dinámica familiar gira en función de esas tres cosas, Dios, que tú formas en nuestra mente y en nuestro corazón. Haz algo nuevo el día de hoy en cada una de las vidas que están escuchando, Dios, que están viendo. Haz algo nuevo en el corazón del hombre, Dios. Produce vida nueva, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Los pongo en tus manos, que sean, Padre, no solamente hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Te ruego que tú bendigas su vida, cada casa, cada matrimonio, cada padre, Dios, cada hijo, cada persona que tiene situaciones desafiantes en su trabajo. Padre, que el fruto de tu Espíritu abunda en sus vidas. Bendito Dios, los pongo en tus manos y espero que tú hagas la obra extraordinaria el día de hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Definitivamente yo le doy gracias a Dios por su palabra. Y al compartir esto hay mucho de lo que mi carácter tiene que ser cambiado y modificado. Cuando comparto esto, no lo comparto desde una perspectiva superior a los demás. Les comparto la palabra de Dios como quien escucha y necesita mucho de la ayuda del Espíritu Santo. Quiero invitarlos a seguir en nuestras transmisiones, por ahí siguiendo las noticias que tengamos con respecto al regreso. Todos los días disfruta de la palabra de Dios por las mañanas en la serie de Proverbios. Inscríbete en la página de comunidadcapital.com para que tú recibas todas las mañanas la palabra de Dios en tu celular. Familia, les mando un fuerte abrazo, los bendigo con todo el corazón. Agradezco a Dios por todos los que son fieles en las finanzas y te invito a que tú seas parte de esto. Hay muchas situaciones que el día de hoy estamos viviendo y necesitamos como iglesia. Así que quiero invitarte a ser generoso con la iglesia, a participar en esta dinámica, a compartir también lo que tú tengas en tu corazón, lo que tú propongas en tu corazón para bendecir a nuestra familia en el aspecto económico. Les mando un fuerte abrazo, espero que tengan una semana muy bendecida, espero que su familia sea muy bendecida en esta semana.
Nos vemos la próxima semana. Síguenos todos los días en nuestras redes sociales y les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Hasta la próxima.